Buenas noches, buenos días, buenos amaneceres o buenos atardeceres, dependiendo de dónde nos encontremos. Bienvenidos a Labranza Televisión, informativo en el cual decimos lo que está pasando en Israel, alrededor del mundo. Lo que está relacionado con Israel no se queda en Israel, sino que nosotros lo contamos. Bienvenidos una vez más y vamos a empezar con las noticias a esta hora porque estaban comentando, Rosalba Aro estaba comentando que parece ser que alguien estaba corriendo, se ha levantado tarde o se ha acostado tarde o todavía no ha llegado a la hora y están cansados. Bueno, ya han puesto sus likes, sí, ya lo veo. Muchas gracias por sus likes porque lo que permiten es extenderse el programa. Noticias, vamos a lo que estamos ahora preocupados y mire el título de hoy que hace referencia, es una pregunta y se ve pues un aparato, le voy a decir lo que es exactamente para que lo tengamos muy en cuenta, una parte técnica, que no es que yo sea un experto ni mucho menos, pero le digo, es un avión de reconocimiento, se llama MQ-4C, le llaman Triton, así se llama técnicamente, de la Marina norteamericana que dicen que ha sido detectado sobre el Golfo Pérsico a menos de 30 kilómetros de las costas de Irán. Los informes son dados por medios árabes. Nos quedamos ahí, pero hacemos una pregunta. Evidentemente que hacemos una pregunta, y es camino a Irán. A 30 kilómetros ya ha llegado. Ya ha llegado, Si esto va desde el momento que se publica la noticia, ya ha llegado y estará dando vueltas. Por decirle un ejemplo. ¿Qué significa esto? Bueno, el título que hemos publicado, el título completo que está en la cuenta es Camino a Irán, hoy comienza todo. Hoy comienza todo. ¿Todo qué significa? Bueno, hoy vamos a hacer un análisis. El de hoy es un análisis. El de ahora, el de este momento, cuando son las 7:03 en España, que son las 8:03 en Israel. Esto es lo que está pasando. Lo urgente es que Estados Unidos le ha dicho a Israel, además, tras el ataque con misiles balísticos de los hutis, le ha dicho, literalmente, retírense, Estados Unidos a Israel. Tranquilos, que nosotros nos encargamos de ellos. Y mire que se están encargando de ellos. Bueno, ¿por qué estamos empezando de esta manera? Hemos empezado como un camino a Irán con este modelo que hemos llamado es un avión de reconocimiento, el Tritón, vamos a llamarle Tritón porque es más fácil que decir MQ-C4, etcétera, etcétera. Este modelo Tritón de avión de reconocimiento, ¿qué está reconociendo? Para la redundancia, pues se estaba acercando, yo digo que está ya, no que está acercándose a menos de 30 kilómetros, por tanto está en Irán. ¿Qué es lo que está haciendo? Bueno, pues como su propio nombre indica, es un avión de reconocimiento, está reconociendo el terreno. La pregunta en todo caso subsiguiente sería ¿para qué está reconociendo el terreno? Bueno, porque ya saben ustedes los que son asiduos del programa, que lo tenemos muy claro, lo hemos dicho en repetidas ocasiones, hicimos un análisis, una propuesta de intenciones, una definición, y lo que vimos es que cuando empezó el tema del Yemen, que hace muy pocos días, como ustedes saben, a continuación empezó, y lo digo así con temas para entendernos, Yemen, Gaza y el próximo es Irán. Eso ya está garantizado. ¿Que puede ser hoy, mañana, pasado, la semana que viene? No, evidentemente no lo sabemos, ¿no? Está claro que no. Pero que va a pasar, va a pasar. O sea, digan lo que digan y quien lo diga. Va a pasar. Ya Estados Unidos está interviniendo de una manera increíble, lo vamos a decir así. Seguramente en la siguiente información que tenemos a las 12 podamos tener algunas imágenes. Vamos a ver porque las están evidentemente limitando, pero vamos a intentar tener algunas imágenes de lo que pasa en Yemen. Lo que pasa en Gaza hay muchas imágenes, desde luego, y bueno, de hecho le puedo poner algunas de los que estábamos compartiendo. Yo creo que ya estábamos ayer mismo, anoche en la siguiente edición, estábamos viendo noticias de lo que estaba pasando. Bueno, pues esto es lo que está pasando, que la intervención en Gaza es efectiva, es directa, es absoluta.
Y ahora el próximo paso es Irán. Sí, el análisis que estamos haciendo es el siguiente. Por eso estamos hablando de este tritón que está sobrevolando Irán. Permítame recordarle lo que está pasando de última hora, ultimísima hora, se lo comento ahora mismo en nuestros medios en Israel. Antes de ello le digo que el asesor de seguridad de los Estados Unidos ha expresado, pues como no puede ser de otra manera, la verdad no puede ser de otra manera, su apoyo total a la renovada ofensiva de Israel contra Hamás. Esto es importante entender este punto, porque muchas veces en los medios de comunicación ponen ataque de Israel a Gaza. No, Israel no está atacando Gaza. No, a ver si nos entendemos bien, que como hablamos el mismo idioma, yo creo que es más fácil comprenderlo, ¿verdad? No está atacando Gaza. Lo que está atacando es a Hamás en Gaza, que es diferente. El asesor de Seguridad Nacional de Estados Unidos, señor Mike Waltz, algo así creo que es su apellido, ha expresado su apoyo en la renovada campaña militar de Israel contra Hamás en medio de la creciente oposición de la comunidad internacional. Ya saben ustedes que cada vez que Israel se mueve, cada vez que Israel da un paso adelante, toda la comunidad internacional se le pone tratando de impedirlo. Pero esta vez han fracasado, totalmente han fracasado. ¿Por qué? Porque Israel ha tomado una decisión irrevocable, definitiva, y la ha tomado también en acuerdo con Estados Unidos, lo voy a decir de esta manera, socios, lo voy a decir de esta manera, para enfrentarse al eje del mal. El eje del mal tiene su punto central, su punto de directo en Irán. Irán es el eje del mal que se mueve con sus tentáculos, poniendo la figura de un pulpo, extiende sus tentáculos por todo Oriente Medio, pero ya le han cortado unos cuantos tentáculos y está ahora en situación muy complicada. Y más se le va a complicar en los siguientes días, porque hoy ha empezado todo. Recuerde esta frase, recuérdela por favor, y si es tan amable también puede escribirla en el chat, solo para que quede constancia, no lo digo para que de ninguna otra manera, que quede constancia que hoy ha empezado todo en relación con Irán, porque lo que está pasando en estos días en el Yemen, como ustedes entienden, el Yemen es el principal tentáculo, ahora el que le queda con mayor, voy a decirlo así, con mayor fuerza son los hutíes, que es el tentáculo de Irán, porque el tentáculo que de Hamás está totalmente cortado en trozos, y lo expreso de esta manera. No le digo nada de lo que está pasando en el Líbano, como que algunos se olvidan y dicen, no, en el Líbano ya está la cosa. En el Líbano estas últimas horas ha habido unas explosiones, que de eso sí que podremos poner imágenes después, unas explosiones increíbles en el Líbano, pero le digo increíbles. ¿En dónde? En depósitos de armas de Hezbollah. No van a quedarse tranquilo Israel diciendo o teniendo inmensas cantidades de armamento los de Hezbollah que no podían utilizar, ahora ya no pueden de ninguna manera. ¿Por qué? Porque Israel les ha volado esos depósitos de armas que han causado unos fuegos pirotécnicos increíbles que se han visto, no quiero exagerar, pero en Medio Oriente y en parte del otro. O sea, increíble. ¿Por qué? Porque Israel está coordinando sus acciones no solamente en Gaza, y lo que le vamos a contar de Gaza, ya le digo que se está avanzando en una forma sorprendente en Gaza, y seguramente lo más probable que antes de, voy a decirlo así, el fin de semana, vamos a dar el margen, entre el fin de semana vamos a tener noticias extraordinarias de lo que pase en Gaza, porque la situación está tomando unos visos de control total. O sea, lo que le dijimos en otras ocasiones, que le hemos hablado de ese plan, le hemos llamado así, no le llamamos nosotros el plan, eso fue un plan nuestro que le definimos de esa manera, el plan modo avión, que significa que no hay señales ni que entran ni que salen.
Cuando usted va en un avión, valga la redundancia, usted lleva el celular y normalmente le suelen decir en algún momento en particular que lo ponga en modo avión. Significa que se bloquean las señales de entrada y de salida. Bueno, pues ahora Gaza está bajo el plan modo avión. Recuerdo e insisto, ese nombre, plan modo avión, lo hemos definido en este canal. Realmente Israel lo llama fuerza y espada o espada y fuerza, ¿no? Que bueno, que viene a ser lo mismo, que está bloqueado por todos los sitios. Por tanto, lo que está pasando en Gaza ahora mismo, todavía vamos a tener señales mucho más claras en el fin de semana. Lo que está pasando con Yemen, con los hutíes, lo que está diciendo Estados Unidos, que se lo insisto una vez más, les ha dicho a Israel, no os preocupéis, quedaros tranquilos, nosotros nos ocupamos del Yemen. Vosotros ocuparos de Gaza, nosotros del Yemen, en estrecha colaboración, que después tenemos todavía que avanzar mucho más, y lo que viene después, ya insisto en este dato, es Irán. Ya sé que esto no lo están diciendo. No lo está contando Israel, ni lo está contando Estados Unidos, ni lo está contando los canalillos y canaletes. No lo cuentan, ¿no? Aquí se lo contamos porque hacemos un análisis que no es de ahora, que no es de este día, ni de que ya llevamos bastantes días hablando de lo que va a pasar, porque el análisis que hacemos sí son directamente en el día, lo que pasa en el día, lo que pasa en la semana, y con la perspectiva de lo que puede pasar en el futuro. Y esto va hacia, como estamos viendo, a que este modelo Tritón, que le llaman así, de avión de reconocimiento, está preparando el terreno. Por eso hemos dicho esta frase: hoy empieza todo. Sí, porque el tema de Yemen y el tema de Gaza, pues es y el tema del Líbano, que no se nos, escúcheme, por ser ampliar mucho el círculo, lo que está pasando en Siria, lo que está pasando en el Líbano, lo que está pasando en Gaza, lo que está pasando en Yemen, tiene absoluta relación. Pero hay una noticia que le voy a dar de los amigos de Hamás. Sí, los amigos, como son tan amigos, pues entonces han tomado algunas decisiones. ¿Quiénes son los amigos mediadores? Estamos hablando de Egipto, estamos hablando de Qatar, que son muy afines, estamos hablando de Jordania incluso, no se nos olvide, sí, muy lejos ya, Francia, sí, no está tan lejos, Francia está metido en todo el tema, y si le digo particularmente en dónde, es en el Líbano, sí, particularmente, bueno, en todos lados, pero digo en el Líbano, y en el programa nuclear de Irán. Quien le formó, le preparó, le diseñó y le construyó sus centrales nucleares fue, sí, Francia. Sí, Francia. O sea que sabe más de lo que nosotros nos pudiéramos pensar. Por eso, recuerden que ayer Francia hizo un pago a Irán. Le hizo un pago. ¿Recuerdan ustedes cuál fue el pago de Francia a Irán? Irán le devolvió. Tiene 3 secuestrados, Irán, franceses, 3. Bueno, pues ayer le devolvieron 1. ¿Cuál es el pago que le exigió Irán a Francia? Que dijera públicamente que va a hacer una conferencia juntamente con el mundo árabe, lo digo así, para establecer ese Estado palestino. Siguen todavía, porque lo que pretenden es dividir Israel, porque el Estado palestino supuestamente, que ya saben que nunca va a existir, ¿no? Ya lo tenemos claro, nunca va a existir. Si había alguna posibilidad, se perdió el 7 de octubre del 23, ya nunca más, nunca, eternamente y para siempre. Lo que quieren es dividir Israel porque el Estado palestino sería Gaza, sería Judea y Samaria, Cisjordania, y desde luego sería para entendernos, como la mitad de Jerusalén. Esto no va a pasar, oiga, que no va a pasar. Por eso, lo que se está preparando en este panorama internacional, vamos al Yemen, vamos a Gaza, vamos al Líbano, por eso digo los franceses. Los franceses están en el Líbano, de hecho, hay miles de libaneses, franceses, para la redundancia, en Francia, sí, porque está totalmente relacionado. Por eso siempre está mezclado Francia, aunque ahí parece como que está en oculto, pero está muy mezclado Francia con lo que está pasando en Oriente Medio, pero muy mezclado, Por eso les ha hecho el pago en especies, así se lo digo. Por eso Francia ahora ha salido diciendo que vamos a promover, y lo están haciendo,
una conferencia internacional apoyada por los países árabes para que se haga el Estado palestino, o sea, para que le den a los terroristas el pago a lo que han hecho. O sea, dicen, bueno, vosotros habéis asesinado a 1.200 personas en unas horas, habéis llevado secuestrados 200 y pico, los tenéis más de un año en condiciones infrahumanas y como pago a vuestra calidez y calidad os vamos a regalar un Estado. Eso es lo que quieren hacer. Pero es lo que no van a hacer bajo ningún concepto. Porque Yemen, controlado por Estados Unidos, Gaza, aunque suene esto fuerte, controlado por Israel. Y ahora, el siguiente paso, una vez que se establezca el orden, que quede constituido ordenadamente tanto Yemen como Gaza, cuando digo esto digo el control del mundo terrorista, entonces se va a por la cabeza, que es Irán. Dicho esto, lo que le iba a decir del mediador, ¿de quién? De los egipcios. Han dicho algo sorprendente. Sorprendente, han dicho algo los egipcios, ¿eh? Eso indica la presión que está poniendo, pues ¿quién puede ponerla? Que es Estados Unidos e Israel. Sí, Estados Unidos e Israel. Pero antes de decirle lo que han hecho los egipcios, lo que han hecho, lo que han dicho, lo que van a hacer y lo que van a hacer mucho más, antes de contarle eso, permítame acabarle de decir lo que ha contado el asesor de seguridad de Estados Unidos, que Israel tiene todo el derecho, dice, a defenderse, a defender a su pueblo de los terroristas de Hamás. Todo el derecho. Cuando dice todo el derecho también dice toda la forma de defenderse, para que nos entendamos bien. Todo el derecho implica todo lo que quiera, lo que pueda, lo que quiera y lo que deba de hacer. El alto el fuego dice que se habría extendido si Hamás hubiera liberado a todos los rehenes restantes en el momento cuando podía haberlos liberado. En cambio, los de Hamás optaron por la guerra. Así ha añadido el principal asesor del señor Donald Trump. Han optado por la guerra. Y oiga, conforme tú hiciste, se hará contigo, que es una ley de la justa retribución establecida por el cielo, y aquí la nombramos constantemente para que entendamos lo que pasa. Que esto no son cuestiones políticas, ni de tablero geopolítico, ni de estrategias, etcétera, etcétera. Esto es una intervención directa, y lo digo así, aunque le pese a algunos, una intervención directa del cielo ordenando lo que pasa en la tierra, porque ya nos hemos pasado a un límite, estamos peor que en los tiempos de Noé. Y de hecho está escrito que en ese concepto que se tiene de los últimos tiempos, los tiempos finales, lo más parecido será como a los tiempos de Noé. Digo parecido, pero todavía mucho peor. Estamos mucho peor, y mire que ya fue malo los tiempos de Noé, lo que pasó, no le voy a contar la historia ahora, pero ustedes saben que eso está relacionado directamente con el proceso histórico que tiene el eterno diseñado para la humanidad. Si no está, el Eterno no está allí viendo televisión en las nubes, como algunos se piensan. Está interviniendo, hay una guerra espiritual muy fuerte. En estos momentos muy fuerte hay una guerra espiritual. Por eso le digo, por favor, que esté atento a las noticias, porque nosotros vivimos como un poco, digo, no sé, depende de dónde estemos, pero un poco como tranquilos, ¿no? Bueno, estamos viendo las noticias, lo que pasa, muy interesante, lo comentamos, lo compartimos, todo muy bien. Pero oiga, hay una guerra tremenda en el mundo entero, en el mundo entero, no, en su país, en el mío, en todos. Lo que pasa es que no lo vemos, porque nuestros ojos naturales no lo perciben. Bueno, ha dicho el señor, ¿cómo se llama? El asesor de seguridad, señor Mike Walt, ha dicho que tienen todo el derecho a defenderse Israel. El alto el fuego se habría extendido, pero lo cortó Hamás. La administración del señor Donald Trump se ha apresurado a respaldar la negativa de Israel a avanzar en la segunda fase del acuerdo de rehenes. ¿Por qué? Porque la primera fase se terminó y la segunda, lo que implicaba directamente, era la salida de las fuerzas de defensa de Israel de Gaza, dejando a restos secuestrados allí. No podría ser de esa manera. No podía ser. Digan lo que digan. Y lo digan incluso algunos israelíes. Digan lo que digan. Eso no puede ser. Bajo ningún concepto. Imagínense cómo está la situación ahora si eso hubiera acontecido de esa manera. Podríamos tener años, no lo digo, no exagero, años a los rehenes y chantajeando constantemente jamás
a Israel y al mundo a través de Irán. Aquí está todo mezclado con Irán, ¿eh? Por eso hay que ir a por la cabeza. Es que la cabeza pensante es Irán. Yo digo, es una opinión, análisis, no opinión. Aquí no opinamos, analizamos. El análisis es que quien controla Gaza es Irán. Quien controla los hutíes es Irán. Quien controla, entrecomillado, en el Líbano es Irán. Quien controlaba mucho más en Siria es Irán. Quien controlaba mucho más en Irak es Irán. Quien controlaba o controla en parte Jordania es Irán. Quien controla a los estudiantes que están interviniendo en Estados Unidos en contra de la libertad es también Irán. Yo creo que esto es blanco y en botella, leche. O sea que hay que ir por la cabeza. Hay que intervenir. Por eso estoy diciendo que hoy ha empezado todo. Usted le pido que lo recuerde, por favor, que sepa que hoy ha empezado todo, porque este Tritón, que se llama así, el avión de reconocimiento, yo no sé si está, no sé, que esto lo digo yo por mi motus propio. Yo sé que está dando vueltas por algún sitio cerca de Irán. Están investigando, están reconociendo, oiga, lo que hay que hacer, ¿no? En una guerra hay que reconocer el terreno. Se está preparando. ¿Por qué? Porque el tema de Yemen y el tema de Gaza tienen los días contados. Aunque no lo quieran ver así, no lo quieran compartir así. El tema de Yemen y el tema de Gaza tienen los días contados. Y una vez que se cuenten los días, empezamos contando los días del final de Irán. Que va a venir sí o sí. Bueno, lo que estaba diciéndole... Estados Unidos está respaldando, desde luego, la negativa de Israel de seguir con la segunda fase, que no es posible hacerla, y por tanto la decisión de reanudar los combates, que fue el lunes por la noche, después de que Hamás rechazara la oferta norteamericana de extender esa primera fase. Esto es lo que ha pasado. Ahora, permítame, en este contexto, que le diga algo que, bajo mi punto de vista, es muy llamativo, pero... ya lo habíamos también advertido. Luego después no digan después que no lo hemos dicho y que... A ver, ¿qué dijimos en su momento? En su momento dijimos que sí o sí, aunque decían no, nosotros decimos sí, es que los países que Estados Unidos estaba diciéndoles que tenían que trasladar, permitir, pasar a su territorio a los gazatíes, tendrían que hacerlo en algún momento. Todos dijeron por activa y por pasiva que no, de ninguna manera. Lo dijeron los árabes en todos los países, en todos, que no había manera. Y especialmente quien se puso de uñas, por decirlo de una forma coloquial, fue Egipto. Egipto fue el que, vamos, de ninguna manera va a pasar aquí ni un solo gazatí, de ninguna manera. Los del Yemen, bueno, Yemen no, eso no dicen nada. Jordania, vamos, imposible, Los países de alrededor, vamos, de ninguna manera. Bueno, última hora, 38 minutos informando. Atento, por favor. Levante las antenas, me refiero las alarmas, pongan luces de colores, tiren papeles al aire, lo que sea, cohetes para que, digo, pirotecnia, mucha pirotecnia. El presidente de Egipto dice que está dispuesto a reubicar temporalmente a 500.000 de habitantes de Gaza en el Sinaí. ¿Cómo se ha quedado usted? ¿Lo digo otra vez? ¿Lo digo? Sí, lo voy a decir porque si no, a lo mejor no me lo creen. Un informe de hace 38 minutos. Aquí damos las noticias muy rápidas, Luego hacemos análisis a posteriori. Un informe hace 38 minutos. Por favor, enciendan todas las alarmas. El presidente egipcio dice que está dispuesto a reubicar temporalmente, claro, temporalmente puede ser un milenio, temporalmente, a 500.000, 500.000 habitantes de Gaza en el Sinaí. El periódico libanés Al-Akhbar informa que el presidente egipcio Abdel Fattah el-Sisi ha dicho que sí, informó a los líderes árabes que está dispuesto a reubicar temporalmente a 500.000 de residentes de Gaza en una ciudad designada en el norte de Sinaí
como parte de la reconstrucción de Gaza. Esta medida requeriría abrir los cruces, claro, fronterizos entre el Sinaí y en Gaza, evidentemente, para que aquellos que deseen salir. Mire, cuando abran las puertas, no van a salir 500.000, no, van a salir 2 millones, pero corriendo van a salir de Gaza. Pero no es lo importante que quería enfatizar, no. Lo importante que quería enfatizar es que la presión de Estados Unidos es de vital importancia para que se consigan también los esfuerzos que está haciendo y el apoyo que está haciendo Israel a Estados Unidos. Estados Unidos y Israel tienen un tratado de mutua defensa. Yo no sé si alguien sabe esto o no lo sabe, y si lo sabe, lo callan. Hay un tratado de mutua defensa, que significa que si Israel es atacado, Estados Unidos le defiende. Y significa que si Estados Unidos es atacado, sí, Israel les defiende. Oiga, la tecnología que tiene Israel y las ganas que tiene de triunfar, porque les recuerdo en este punto de la noche, hoy nos hemos levantado con ganas de triunfar. Yo creo que esta frase, que es propia, la hemos regalado, nosotros la regalamos gratis. Le regalamos esta frase motivadora para que usted la tome en su vida, y sea usted que va ahora a empezar el día o sea que va a descansar, sea como sea, diga: hoy me he levantado con ganas de triunfar. Y es lo que está haciendo Estados Unidos e Israel. Se levantan cada día, por decirlo de una manera coloquial, y de hoy nos hemos levantado con ganas de triunfar. Eso es lo que usted y yo tenemos que hacer. Y para eso nosotros lo hacemos de una manera, desde luego, muy directa, y es bendiciendo al pueblo de Israel. ¿Usted quiere triunfar en la vida? Seguro que sí. No le estoy vendiendo nada, no vendo nada. ¿Usted quiere triunfar en la vida? Bendiga al pueblo de Israel. Bendiga al pueblo de Israel constantemente y para siempre. Usted, eso es porque nos ha dicho el Eterno, que al que bendiga a Israel, el Eterno le bendice. O sea, como nosotros bendecimos a Israel, pues nos bendice a nosotros. Ya está. Fácil, ¿no? Easy. Sencillo. Y el que maldiga a Israel, pues el Eterno le maldice. Eso es su problema. ¿Usted quiere triunfar? Triunfe bendiciendo a Israel. Esta medida que ha dicho, estoy dándole estos pases intermedios, esta medida que ha dicho el presidente Sisi, ha dicho a Israel: sí, yo acepto lo que decís, sí, ha dicho, requiere abrir los cruces fronterizos, que lo van a abrir. Según el informe, estas declaraciones se producen durante las reuniones celebradas con líderes árabes en las últimas semanas en Arabia Saudita y en Qatar. No existe confirmación de este informe por parte alguna de otra fuente. Claro que no la va a haber, porque esto es demasiado fuerte. Pero, insistimos, son los datos, los atisbos de lo que va a pasar y lo que está pasando. Así que, estimados amigos, usted que va ahora a descansar, plácidamente descanse, no se preocupe por el mañana, porque el mañana llegará, y llegará con bendición para aquellos que están confiados y mantienen su fe en el Eterno. Y vamos a seguir apoyando a Israel. Sí, Estados Unidos le apoya, claro, y evidentemente, pero nosotros, como retaguardia espiritual de las FDI, que tenemos la función más importante en este momento de la historia, sí, ya sé que suena pedante, ya lo sé, ¿qué quiere que le diga? Pero falsa humildad aquí no tenemos, ni falsa humildad ni pedantería. Eso se lo dejamos para los canales, canalillos y canaletes. Aquí estamos apostando, entre comillas, apostar, que tampoco apostamos, estamos bendiciendo al pueblo de Israel. Y ese es nuestro leitmotiv, ese es nuestro estilo de vida. Así que, por favor, sea como sea, ahora usted descanse o vaya a empezar el día, empiécelo confiando en el Eterno, bendiciendo a Israel y dándose cuenta que el panorama internacional, el tablero internacional de noticias, está basado en este triple orden específico: Yemen, Gaza e Irán. Hoy ha empezado todo especialmente para Irán. Nos vemos a las 12 del mediodía con nuevas informaciones, imágenes y noticias, que esto, ya le digo que en los próximos minutos, esto se sigue ampliando, y nosotros estaremos, si el cielo lo permite, para contárselo siempre en vivo. Recuerden, les digo la frase que siempre decimos doña Isabel y un servidor: en vivo o en diferido, ustedes son los preferidos. Así que esperamos también ser correspondidos y que seamos sus preferidos. Mire, todo rima, perfecto. Muchas gracias. Le dejo con la melodía de introducción y el titular de hoy, que hace referencia, pues eso, camino a Irán. Hoy ha empezado todo. Gracias.